Hola a todos, bienvenidos al canal Plot Crunch. Si les gusta el contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar un buen like para apoyar el proyecto. En el video de hoy vamos a analizar y comentar la película Scooby-Doo 2, Monstruos Sueltos del año 2004. La historia comienza en la ciudad de Coolsville, donde la famosa pandilla de misterios S.A. vive su mejor momento. Fred, Daphne, Velma, Shaggy y el siempre hambriento Scooby-Doo son celebridades locales, tanto que han inaugurado un museo dedicado a los villanos que han desenmascarado a lo largo de su carrera. Es fascinante ver cómo estos amigos que empezaron como aficionados resolviendo acertijos en una furgoneta destartalada han logrado consolidar su reputación como investigadores profesionales. Su enfoque siempre ha sido la lógica de Velma, la valentía temeraria de Fred, el estilo de Daphne y la química cómica pero efectiva de los dos inseparables compañeros, Shaggy y Scooby, quienes encuentran motivación en cada rincón gracias a su amor incondicional por los aperitivos. Todo cambia durante la inauguración del museo cuando un misterioso villano enmascarado aparece en escena y cobra vida a uno de los antiguos disfraces, el pterodáctilo fantasma, sembrando el pánico entre los asistentes. Este evento marca el inicio de una pesadilla que pone a prueba la unidad del grupo. La opinión pública, liderada por una reportera ambiciosa llamada Heather Jasper Howe, comienza a cuestionar la eficacia de los chicos y pronto la reputación de la pandilla se desmorona. Es un giro interesante ver cómo el peso de la fama afecta a personas que solo buscaban resolver acertijos por vocación, llevándolos a dudar de su capacidad para seguir adelante. Mientras intentan limpiar su nombre, los protagonistas se ven obligados a enfrentarse a una horda de sus antiguos enemigos que han regresado a la vida gracias a un científico loco que busca venganza. La película brilla cuando vemos la evolución técnica de los personajes. Por ejemplo, el laboratorio improvisado de Velma se convierte en el núcleo de la investigación, donde ella intenta aplicar el método científico a lo sobrenatural, mientras Fred lucha por recuperar su liderazgo tras ser humillado por el villano. La dinámica entre ellos es humana y llena de matices, mostrando que incluso los cazadores de fantasmas más experimentados tienen inseguridades. El conflicto central es un despliegue de nostalgia. Los monstruos de goma y neón de los años 70, que formaron parte de la inspiración original de los creadores de la franquicia, regresan con un aspecto visual mucho más impactante gracias a los efectos especiales. Ver al Caballero Negro, al fantasma del Capitán Cutler y al fantasma de 10.000 voltios cobrar vida es un recordatorio del legado de Misterios S. La resolución llega mediante el crecimiento personal de cada miembro, especialmente de Shaggy y Scooby, quienes demuestran que, a pesar de su cobardía innata, su lealtad es la fuerza más poderosa contra cualquier mal. Al final, el grupo comprende que su éxito no reside en el reconocimiento externo ni en los museos, sino en la confianza absoluta que se tienen el uno al otro al enfrentar lo desconocido. Es una historia sobre la redención, el valor de la amistad y la importancia de recordar que, por muy terrorífico que sea el villano, siempre hay una máscara que se puede arrancar para revelar la verdad. Lo que hace que esta aventura sea tan profundamente humana es precisamente el contraste entre la mitología que han construido y su vulnerabilidad cotidiana. Mientras el mundo los mira a través de la lente de las cámaras de televisión esperando el siguiente movimiento heroico, ellos se enfrentan a un vacío emocional que pocas veces se menciona en las crónicas de sus éxitos. Fred, que siempre ha sido la encarnación de la seguridad y el liderazgo, se siente despojado de su identidad al perder el control de la situación, y es conmovedor observar cómo su fachada de líder nato se resquebraja, revelando a un joven que simplemente intenta proteger a su familia elegida. Por otro lado, la brillante Velma encuentra en este caso un desafío intelectual que le resulta desconcertante. Ella, que siempre ha tenido una respuesta racional para cada fenómeno, se ve superada por una realidad que desafía sus esquemas, lo que la obliga a madurar y a entender que el mundo no siempre se rige por fórmulas matemáticas. La relación entre Shaggy y Scooby-Doo, el corazón palpitante de todo el equipo, alcanza niveles de ternura inusitados. Su inspiración nunca ha sido la gloria ni los titulares de los periódicos, sino la simple búsqueda de una tarde tranquila con una porción de pizza y la seguridad de no estar solos en la oscuridad. Cuando el miedo los paraliza,
Es su vínculo inquebrantable el que termina salvando el día, recordándonos que la verdadera valentía no es la ausencia de terror, sino la capacidad de avanzar a pesar de que las rodillas nos tiemblen. Es fascinante cómo, en medio de la persecución por los pasillos del museo y las cuevas oscuras, ellos mantienen esa chispa de inocencia que los define, haciendo que los monstruos, por muy intimidantes que sean, luzcan casi ridículos frente a su genuina y sencilla humanidad. En este punto, la narrativa se convierte en un espejo de nuestra propia necesidad de encajar. La presión de Heather Jasper Howe representa esa voz crítica que todos enfrentamos en algún momento, esa que nos hace cuestionar si realmente merecemos el lugar que ocupamos. Ver a Daphne, cuya evolución personal la lleva a dejar de ser solo una cara bonita para convertirse en una estratega capaz de defenderse con artes marciales, añade una capa de empoderamiento que equilibra la trama. Ella es el pegamento emocional del grupo, la que comprende que los trofeos en el museo no significan nada si no hay alguien con quien compartirlos. El clímax de la historia no es solo el enfrentamiento contra los villanos resucitados, sino el momento en que se despojan de las expectativas ajenas para volver a ser simplemente amigos, investigando un misterio, regresando a la esencia pura de aquel grupo de jóvenes que, sin más herramientas que su curiosidad y una vieja furgoneta, decidió que el miedo no sería un obstáculo para la verdad. Al cerrar el telón de esta odisea, queda claro que la verdadera magia de Misterios S no está en su tecnología o en sus disfraces, sino en esa lealtad incondicional que brilla más que cualquier efecto especial. La atmósfera que envuelve el desenlace de esta historia no solo cierra un capítulo de peligros sobrenaturales, sino que sella un pacto de lealtad que se siente casi sagrado. Es curioso reflexionar sobre cómo la madurez de estos personajes no llega a través de un ascenso profesional, sino a través de la aceptación de sus propias imperfecciones. El momento en el que Fred admite su frustración ante el espejo, despojándose de su característica pañoleta y de la carga del liderazgo impuesto, es un recordatorio poderoso de que los ídolos también necesitan permiso para ser vulnerables. Su arco de personaje en esta entrega es particularmente enriquecedor porque trasciende la típica caricatura del capitán invencible para mostrarnos a un joven que está aprendiendo que el verdadero valor reside en escuchar a sus compañeros antes de ejecutar un plan. Velma, por su parte, atraviesa una metamorfosis interna que la aleja del laboratorio y la acerca a la comprensión de que la intuición es un dato tan válido como una ecuación. Su interacción con Patrick, el curador del museo, añade una dimensión romántica que no solo sirve de alivio cómico, sino que suaviza sus aristas intelectuales, permitiéndole entender que el misterio más complejo de resolver es a menudo el de sus propios sentimientos. Es revelador verla dudar, dejar caer sus lentes y permitirse el caos. Ese pequeño detalle técnico de su humanidad hace que su inteligencia sea más accesible y sobre todo más admirable. Por otro lado, la química entre Daphne y Velma se fortalece como un pilar fundamental. Ya no son solo la chica de la moda y la chica de los libros, sino dos mujeres que se apoyan mutuamente contra la narrativa destructiva de la prensa. Daphne, en su faceta de estratega experta en defensa personal, demuestra que su estilo y su elegancia no son obstáculos para la eficacia, sino herramientas que le permiten navegar un mundo hostil con una gracia inigualable. Ella entiende mejor que nadie que la imagen proyectada ante el público es un arma de doble filo, y su determinación por proteger la integridad del grupo es lo que realmente mantiene a Misterios S a flote durante los momentos más oscuros de la trama. Mientras tanto, Shaggy y Scooby funcionan como el ancla que impide que el grupo se pierda en la solemnidad de su propia leyenda. En sus momentos de mayor terror, cuando los monstruos acechan entre las sombras, ellos siguen inconmodables por la Yankees, recordándonos que la vida es demasiado corta para vivirla con miedo constante. Su relación es un testimonio de que la amistad, cuando es verdadera, es capaz de transmutar el pánico en valentía pura. Al verlos caminar hacia lo desconocido, una vez más con nada más que el apoyo del otro, el espectador comprende que la grandeza de Misterios no se mide en crímenes resueltos o museos llenos, sino en cada pequeño acto de valentía compartida.
La conclusión final de esta aventura nos deja con la certeza de que, aunque el mundo intente etiquetarlos como celebridades, ellos siempre elegirán ser ante todo amigos en busca de la verdad y una buena recompensa. Al final de este recorrido es imposible no conmoverse ante la sencillez de su propósito original. A medida que las luces de la máquina del misterio se atenúan, se percibe un cambio fundamental en la dinámica de estos amigos. Han pasado de ser ídolos de una ciudad que los idolatra por sus triunfos a ser individuos que se valoran por sus cicatrices compartidas. La película deja de ser una simple persecución de fantasmas para convertirse en una exploración del peso de las expectativas. Es palpable el alivio que sienten al desprenderse de las cámaras de Heather Jasper Howe, esa figura que representaba la superficialidad de una fama que en lugar de protegerlos, los alejaba de lo que realmente importaba. Hay una belleza melancólica en la forma en que cada uno de ellos encuentra su lugar tras la tormenta. Fred, habiendo aceptado que no necesita ser el estratega perfecto para ser respetado, muestra una faceta más suave, casi paternal con los demás, entendiendo que el liderazgo real es un servicio y no una posición de poder. La mirada cómplice entre él y Daphne al finalizar la aventura sugiere que, tras las máscaras arrancadas y los sustos superados, han construido una base de confianza que ninguna presión externa podrá volver a quebrar. Daphne, por su parte, se ha consolidado no solo como el corazón estético del equipo, sino como el eje moral que mantiene a todos alineados con la verdad. Lo que realmente eleva esta historia por encima de cualquier otro relato de misterio es la evolución de la dupla protagonista. Shaggy y Scooby, a través de sus constantes titubeos, se convierten en los verdaderos maestros de la resiliencia. Nos enseñan que se puede avanzar con miedo, que el hambre es una metáfora perfecta para el deseo de vivir plenamente, y que el cariño genuino entre un humano y su perro es capaz de desmantelar cualquier plan siniestro, por más complejo que sea. Su lealtad no es una decisión heroica tomada en un momento de lucidez, sino un instinto primario que brota de años de compartir el mismo asiento, la misma comida y el mismo terror ante lo desconocido. En última instancia, lo que queda en el aire es la calidez de su hogar sobre ruedas. La máquina del misterio ya no es solo un vehículo, sino el símbolo de una vocación compartida. El mundo exterior puede verlos como investigadores eficaces, pero para ellos la recompensa real es el viaje mismo y la garantía de que al final del día nadie se quedará atrás. Esta aventura nos deja una lección contundente sobre la autenticidad. Por muchas veces que intenten convertirnos en productos o personajes de una narrativa impuesta, la verdad siempre residirá en esos momentos pequeños, privados y humanos donde nos permitimos ser quienes realmente somos, sin necesidad de demostrar nada a nadie, solo disfrutando de la paz que otorga la amistad incondicional. El desenlace de esta etapa de sus vidas deja una huella profunda en la arquitectura de Misterios S. No se trata solo de haber vencido a un científico resentido o de haber restaurado su nombre en las portadas de los periódicos de Coolsville, sino de haber sobrevivido a la crisis existencial que supone ser una figura pública. Cuando la adrenalina se disipa y los ecos de los monstruos resucitados se desvanecen, lo que queda es una quietud reveladora. Los miembros de la pandilla comprenden que, a pesar de los disfraces, las trampas sofisticadas y la fama, su verdadera identidad no reside en los archivos del museo, sino en la cotidianeidad de su convivencia. La transformación interna de los personajes se siente sobre todo en los silencios. Ya no necesitan comunicarse a través de tácticas de combate o teorías científicas complejas. Hay una madurez palpable en la forma en que ahora se miran. Fred, al abandonar la necesidad de mantener una imagen impoluta, empieza a permitir que su lado creativo y menos estructurado brille, mientras que Velma acepta con serenidad que la vida es inherentemente caótica y que los sentimientos, al igual que los misterios más difíciles, no siempre se resuelven con lógica pura, sino con paciencia y empatía. Este cambio de perspectiva los hace más humanos, más cercanos a cualquier persona que, como ellos, intenta encontrar un equilibrio entre sus ambiciones y sus afectos. Daphne sigue siendo el faro que guía la cohesión emocional del grupo, demostrando que su evolución como mujer de acción no ha sacrificado su esencia, sino que la ha potenciado.
Ella es quien, con una sonrisa serena, recordará siempre que el peligro fue una oportunidad para fortalecer sus vínculos, no para fracturarlos. Mientras tanto, Shaggy y Scooby, los eternos optimistas a pesar de sus constantes temblores, regresan a sus rutinas con una gratitud renovada. Para ellos, el mundo exterior es un lugar intimidante, pero se vuelve un patio de juegos infinito mientras tengan un sándwich que compartir y la absoluta certeza de que el otro estará a su lado para enfrentar la próxima sombra que se cruce en su camino. En el horizonte de sus futuras aventuras, ya no hay sombra de inseguridad. La experiencia les ha enseñado que el miedo es solo una máscara más esperando a ser retirada. Al poner en marcha su furgoneta, dejando atrás la ciudad y los reflectores, no huyen de nada, sino que avanzan hacia su siguiente destino con una lealtad que se ha consolidado en hierro. Han aprendido que en este mundo lleno de pretensiones y villanos disfrazados, lo más heroico que alguien puede hacer es permanecer fiel a sí mismo y a sus amigos. La historia de Misterios continúa no bajo el escrutinio de la fama, sino bajo el cálido resplandor de una amistad que, como ellos mismos han descubierto, es el único misterio que vale la pena vivir para siempre. Scooby-Doo 2 Monstruos en Libertad se erige como una pieza fundamental de la nostalgia cinematográfica de principios de los 2000, consolidando una transición audaz del formato animado clásico a la acción real, con una irreverencia muy propia de la época. La película no solo logra capturar la esencia de la serie original, sino que funciona como un homenaje metanarrativo a la cultura de los monstruos, apoyándose en la química establecida de sus protagonistas. Freddie Prinze Jr., quien encarna a Fred, aporta una vulnerabilidad cómica que contrasta perfectamente con la determinación un tanto ingenua de Daphne, interpretada por Sarah Michelle Gellar. Esta última, consolidada ya como un icono tras su paso por Buffy la cazavaprensas, imprime a su personaje una sofisticación física que eleva las secuencias de acción, recordándonos que su carrera siempre estuvo marcada por la capacidad de equilibrar lo sobrenatural con la elegancia actoral. El guión de James Gunn, previo a su etapa consagrada en el universo de los superhéroes, revela aquí sus primeras grandes lecciones sobre cómo tratar con equipos disfuncionales. La dinámica entre Matthew Lillard y el ingenio digital de Scooby es el corazón palpitante de la obra. Lillard, quien prácticamente se convirtió en Shaggy para el resto de su trayectoria, demuestra una entrega física asombrosa, casi slapstick, que mantiene el ritmo frente a una avalancha de efectos especiales que para 2004 representaban un paso adelante en la integración de criaturas digitales en entornos reales. El villano, el enmascarado, funciona como un vehículo narrativo para explorar el miedo a la obsolescencia, un tema que resuena profundamente con la trayectoria de los personajes que ven cómo el mundo cambia a su alrededor mientras ellos intentan mantener su identidad como investigadores. Lo que hace que esta secuela destaque es su autoconciencia. A diferencia de otras adaptaciones, aquí existe una voluntad deliberada de celebrar el legado de Hanna-Barbera, permitiendo que el espectador disfrute de un desfile de villanos clásicos sin que la historia pierda su brújula. La dirección de Raja Gosnell logra que Coolsville se sienta como un personaje más, un escenario de neón y misterio que sirve de lienzo para la evolución de Velma, encarnada por Linda Cardellini, cuya carrera posterior demostraría la profundidad actoral que ya asomaba en esos breves momentos de duda intelectual ante las pistas del caso. Es una película que entiende perfectamente a su audiencia, mezclando la comedia escatológica propia del momento con una estructura de misterio tradicional que, lejos de ser un lastre, se convierte en el esqueleto perfecto para una aventura llena de color. En última instancia, la cinta sobrevive al paso del tiempo, porque se toma en serio el absurdo de su premisa, ofreciendo una experiencia que no pretende ser más de lo que es, pero que cumple con creces su promesa de entretenimiento puro y sincero. El éxito de esta entrega no reside únicamente en su fidelidad visual, sino en cómo logra expandir el universo emocional de la pandilla, dotándolos de inseguridades reales que los sacan de la caricatura para convertirlos en figuras con las que el espectador puede conectar. Es fascinante observar cómo la película profundiza en la crisis de identidad de Fred, quien, al verse cuestionado por la opinión pública tras los errores cometidos en el caso,
atraviesa un arco de redención que Freddie Prinze Jr. maneja con una mezcla de frustración y tenacidad. Esta vertiente humana se siente auténtica, como si los actores estuvieran canalizando sus propias experiencias dentro de una industria que suele encasillar a sus figuras más brillantes. Por su parte, la Velma de Linda Cardellini es el ancla intelectual que sostiene el peso dramático. Su incipiente romance con Patrick aporta una capa de vulnerabilidad emocional necesaria, permitiendo ver a la genio del grupo fuera de su zona de confort, enfrentándose a dilemas afectivos que terminan por humanizar sus deducciones lógicas. La relación entre Shaggy y Scooby, siempre el núcleo emocional, alcanza aquí una sofisticación única. La actuación de Matthew Lillard es un estudio de caso sobre la entrega absoluta, logrando una simbiosis física con un personaje generado por computadora que incluso décadas después se siente orgánica. Hay una chispa de camaradería genuina que trasciende la pantalla, un reflejo de esa amistad incondicional que define a la franquicia, pero con un toque de madurez cómica que solo los actores experimentados pueden imprimir. Esos momentos de lealtad, mezclados con la torpeza inherente de ambos, son el contrapeso perfecto para el tono a veces frenético de la trama. La estética de la película, con su paleta de colores vibrantes y escenarios cargados de detalles nostálgicos, parece un tributo constante a la psicodelia de los años 60, modernizada para el lenguaje visual del nuevo milenio. Esta elección no es casual, pues el diseño de producción busca constantemente ese equilibrio entre el horror gótico de los monstruos clásicos y el tono desenfadado de una comedia de aventuras. Al revisar el papel de Sarah Michelle Gellar, resulta imposible no admirar cómo su capacidad para la acción, pulida en sus años combatiendo fuerzas oscuras en la televisión, le permitió aportar una fisicidad y una elegancia a Daphne que redefinió al personaje, transformándola de una damisela en apuros en una estratega capaz de liderar con estilo. La película, en esencia, es una celebración de lo que significa ser un inadaptado que encuentra su propósito trabajando en equipo, una lección que resuena tanto hoy como en su estreno, recordándonos que incluso ante las amenazas más grotescas y surreales, el lazo de la amistad y la curiosidad por desentrañar la verdad son las herramientas más poderosas del arsenal humano. Resulta conmovedor reflexionar sobre cómo esta cinta logra elevar la figura de los secundarios y el entorno mismo de Coolsville a una categoría de culto, transformando lo que pudo ser un simple despliegue técnico en un estudio sobre la pertenencia y el valor de la identidad colectiva. La presencia de personajes como el villano el enmascarado no es solo un recurso para el conflicto, sino una representación alegórica del peso del pasado que acecha constantemente a la pandilla, obligándoles a cuestionar si su labor como cazadores de misterios sigue teniendo un lugar en una sociedad que a menudo prefiere la desinformación al razonamiento crítico. En este sentido, la película se siente como un espejo de la propia evolución actoral de sus protagonistas, quienes tras este proyecto tomaron caminos divergentes hacia el drama serio y la producción, pero que aquí mantuvieron una cohesión envidiable, demostrando que la complicidad ante la cámara no se puede fingir ni fabricar. Es imperativo destacar la labor de dirección en el manejo de las secuencias de acción, donde el caos visual nunca termina por eclipsar la esencia humana de los personajes. Hay una ternura palpable en la forma en que el guión permite a Daphne y Fred explorar su dinámica de pareja, alejándose de los tropos románticos vacíos para centrarse en un apoyo mutuo que nace de la admiración profesional y el respeto compartido. Sarah Michelle Gellar brilla al inyectar esa chispa de independencia feroz que sus seguidores aprendieron a amar, mientras que Freddie Prinze Jr. aporta la melancolía justa de quien sabe que los días de gloria están bajo constante escrutinio. Esta profundidad en la caracterización transforma la pantalla en un espacio de consuelo, donde el espectador no solo ve a un perro parlante y sus amigos, sino a un grupo de personas buscando su lugar en el mundo, navegando entre la presión del éxito y la satisfacción de resolver un enigma más. En última instancia, el legado de esta secuela radica en su valentía para abrazar el absurdo sin soltar la mano del corazón. Cada decorado, desde la misteriosa cueva de los monstruos hasta la acogedora oficina de la organización, está impregnado de una atmósfera que se siente intensamente viva y familiar.
La película se eleva sobre otras adaptaciones gracias a esa capacidad de inyectar alma en los efectos digitales, creando una experiencia que, lejos de envejecer, se ha convertido en una pieza de museo del optimismo pop. Es un recordatorio, quizás involuntario, pero sumamente efectivo, de que a pesar de la complejidad de la vida adulta o de los monstruos que nos acechan en el camino, la lealtad absoluta de un amigo y la determinación por encontrar la verdad bajo cualquier máscara son los valores que verdaderamente permanecen cuando las luces de la sala se encienden. La longevidad de esta propuesta cinematográfica se asienta, en gran medida, sobre la inteligencia emocional con la que los guionistas decidieron tratar el crecimiento de sus protagonistas. Ya no se trata únicamente de desenmascarar fantasmas en un edificio abandonado, sino de enfrentar el temor colectivo a la irrelevancia en un mundo que avanza a pasos agigantados. Resulta profundamente emotivo ver a Shaggy y Scooby, a menudo relegados al papel de alivio cómico, asumir un peso existencial cuando el grupo duda de sus capacidades. Esa inseguridad compartida los transforma en espejos de cualquier joven adulto intentando definir su vocación bajo la mirada implacable de la opinión pública. La interpretación de Matthew Lillard es, en este sentido, una clase magistral de vulnerabilidad. Él no solo interpreta a un personaje, sino que encarna la esencia de la lealtad incondicional que define la verdadera amistad. Una fuerza que en la narrativa se presenta como la única defensa real contra el caos absoluto. La caracterización de Velma, por su parte, marca un punto de inflexión en cómo el cine familiar de la época abordaba la inteligencia femenina. Linda Cardellini dota a su personaje de una dimensión tridimensional al otorgarle un arco narrativo que trasciende su función de enciclopedia ambulante. Su búsqueda de validación profesional, mezclada con la torpeza encantadora que surge al intentar conectar sentimentalmente con Patrick, humaniza una figura que en la animación solía ser rígida. Esta decisión de guión permite que el espectador sienta una empatía genuina hacia sus dilemas, recordándonos que incluso las mentes más brillantes pueden tambalearse ante la incertidumbre emocional. Es precisamente este contraste entre la mente analítica de Velma y el corazón impulsivo de Shaggy lo que le otorga a la película un equilibrio dinámico que pocas producciones de aquel entonces lograron mantener con tanta solvencia. Finalmente, el trasfondo de Coolsville como un escenario casi gótico pero saturado de color, actúa como un contenedor de memorias y sueños. Cada rincón de la ciudad, desde los laboratorios llenos de artilugios tecnológicos hasta los museos donde habitan los ecos de los monstruos, respira una historia que el espectador siente como propia. La película se convierte así en una carta de amor a quienes crecieron viendo los dibujos originales, pero se niega a ser prisionera del pasado, optando por una identidad propia que celebra la excentricidad con orgullo. Al cerrar los ojos y recordar el impacto de esta obra, no solo rescatamos las risas o los efectos visuales, sino esa sensación de pertenencia que los personajes proyectan al mantenerse unidos contra la adversidad. Es una obra que nos susurra que, mientras exista el deseo de aprender, la lealtad de un amigo fiel y el coraje para quitar la máscara a nuestros propios monstruos, siempre habrá una aventura esperándonos al doblar la esquina. La resonancia de Scooby-Doo, Dos monstruos en libertad, también reside en su habilidad para redefinir el concepto del heroísmo dentro de un marco mundano. A menudo las producciones enfocadas en el público juvenil caen en la tentación de convertir a sus protagonistas en figuras inalcanzables, casi divinizadas, pero esta película elige el camino de la imperfección deliberada. La pandilla de Misterio a la Orden no triunfa porque sean seres dotados de habilidades sobrehumanas, sino porque aceptan sus flaquezas y las integran en su estrategia. Ese componente humano, casi palpable, es lo que permite que el espectador sienta una cercanía casi protectora hacia ellos. Al ver a Fred vacilar ante el liderazgo o a Daphne intentar reconciliar su faceta más estética con su indudable destreza física, se rompe esa barrera entre el ídolo de pantalla y el espectador que, en su propia vida, lidia con las dudas de su vocación o su identidad. Esa autenticidad actoral brilla especialmente cuando se analizan los silencios entre las escenas de acción. Hay una química grupal que parece haber trascendido el guión. Se perciben los gestos sutiles, en las miradas cómplices que intercambian los actores y en cómo la energía del set
parece haberse trasladado a la imagen final. Linda Cardellini en particular logra que la transformación de Velma sea creíble y profundamente conmovedora, proyectando una seguridad que crece conforme avanza el metraje, un arco de desarrollo que refleja la confianza que los propios intérpretes debieron desarrollar en un entorno de trabajo que les exigía interactuar con el vacío durante gran parte del rodaje. Esos desafíos técnicos, en lugar de frenar sus interpretaciones, les obligaron a elevar su nivel de compromiso, resultando en una naturalidad sorprendente ante criaturas digitales que hoy, años después, aún conservan una tridimensionalidad asombrosa. El escenario de Coolsville no debe ser subestimado como un mero decorado, sino como una representación física del estado emocional del grupo. La paleta cromática saturada y casi febril funciona como un recordatorio constante de que la vida bajo la lente de la investigación es una experiencia vibrante y a menudo incontrolable. Es fascinante cómo la película utiliza este entorno para fomentar el sentido de camaradería, convirtiendo la oficina de la pandilla en un refugio contra la hostilidad del mundo exterior. En este sentido, la obra trasciende el género de la comedia de misterio para convertirse en una oda a la familia elegida, recordándonos que, independientemente de la magnitud de las amenazas que enfrentamos, la verdadera fortaleza emana de quienes están dispuestos a acompañarnos en la búsqueda de la verdad. Al concluir el visionado, queda la impresión perdurable de que esta película no solo es una adaptación de dibujos animados, sino un testamento visual sobre la importancia de mantenerse fiel a uno mismo. Incluso cuando el mundo insiste en que nos despojemos nuestras excentricidades especiales para encajar en lo convencional. Hola a todos, bienvenidos al canal Plot Crunch. Si les gusta el contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar un buen like para apoyar el proyecto. En el video de hoy vamos a analizar y comentar la película Scooby-Doo 2, Monstruos Sueltos del año 2004. La historia comienza en la ciudad de Coolsville, donde la famosa pandilla de misterios S.A. vive su mejor momento. Fred, Daphne, Velma, Shaggy y el siempre hambriento Scooby-Doo son celebridades locales, tanto que han inaugurado un museo dedicado a los villanos que han desenmascarado a lo largo de su carrera. Es fascinante ver cómo estos amigos que empezaron como aficionados resolviendo acertijos en una furgoneta destartalada han logrado consolidar su reputación como investigadores profesionales. Su enfoque siempre ha sido la lógica de Velma, la valentía temeraria de Fred, el estilo de Daphne y la química cómica pero efectiva de los dos inseparables compañeros, Shaggy y Scooby, quienes encuentran motivación en cada rincón gracias a su amor incondicional por los aperitivos. Todo cambia durante la inauguración del museo cuando un misterioso villano enmascarado aparece en escena y cobra vida a uno de los antiguos disfraces, el pterodáctilo fantasma, sembrando el pánico entre los asistentes. Este evento marca el inicio de una pesadilla que pone a prueba la unidad del grupo. La opinión pública, liderada por una reportera ambiciosa llamada Heather Jasper Howe, comienza a cuestionar la eficacia de los chicos y pronto la reputación de la pandilla se desmorona. Es un giro interesante ver cómo el peso de la fama afecta a personas que solo buscaban resolver acertijos por vocación, llevándolos a dudar de su capacidad para seguir adelante. Mientras intentan limpiar su nombre, los protagonistas se ven obligados a enfrentarse a una horda de sus antiguos enemigos que han regresado a la vida gracias a un científico loco que busca venganza. La película brilla cuando vemos la evolución técnica de los personajes. Por ejemplo, el laboratorio improvisado de Velma se convierte en el núcleo de la investigación, donde ella intenta aplicar el método científico a lo sobrenatural, mientras Fred lucha por recuperar su liderazgo tras ser humillado por el villano. La dinámica entre ellos es humana y llena de matices, mostrando que incluso los cazadores de fantasmas más experimentados tienen inseguridades. El conflicto central es un despliegue de nostalgia. Los monstruos de goma y neón de los años 70, que formaron parte de la inspiración original de los creadores de la franquicia, regresan con un aspecto visual mucho más impactante gracias a los efectos especiales. Ver al Caballero Negro, al fantasma del Capitán Cutler y al fantasma de 10.000 voltios cobrar vida es un recordatorio del legado de misterios
La resolución llega mediante el crecimiento personal de cada miembro, especialmente de Shaggy y Scooby, quienes demuestran que, a pesar de su cobardía innata, su lealtad es la fuerza más poderosa contra cualquier mal. Al final, el grupo comprende que su éxito no reside en el reconocimiento externo ni en los museos, sino en la confianza absoluta que se tienen el uno al otro al enfrentar lo desconocido. Es una historia sobre la redención, el valor de la amistad y la importancia de recordar que, por muy terrorífico que sea el villano, siempre hay una máscara que se puede arrancar para revelar la verdad. Lo que hace que esta aventura sea tan profundamente humana es precisamente el contraste entre la mitología que han construido y su vulnerabilidad cotidiana. Mientras el mundo los mira a través de la lente de las cámaras de televisión esperando el siguiente movimiento heroico, ellos se enfrentan a un vacío emocional que pocas veces se menciona en las crónicas de sus éxitos. Fred, que siempre ha sido la encarnación de la seguridad y el liderazgo, se siente despojado de su identidad al perder el control de la situación, y es conmovedor observar cómo su fachada de líder nato se resquebraja, revelando a un joven que simplemente intenta proteger a su familia elegida. Por otro lado, la brillante Velma encuentra en este caso un desafío intelectual que le resulta desconcertante. Ella, que siempre ha tenido una respuesta racional para cada fenómeno, se ve superada por una realidad que desafíe sus esquemas, lo que la obliga a madurar y a entender que el mundo no siempre se rige por fórmulas matemáticas. La relación entre Shaggy y Scooby-Doo, el corazón palpitante de todo el equipo, alcanza niveles de ternura inusitados. Su inspiración nunca ha sido la gloria ni los titulares de los periódicos, sino la simple búsqueda de una tarde tranquila con una porción de pizza y la seguridad de no estar solos en la oscuridad. Cuando el miedo los paraliza, es su vínculo inquebrantable el que termina salvando el día, recordándonos que la verdadera valentía no es la ausencia de terror, sino la capacidad de avanzar a pesar de que las rodillas nos tiemblen. Es fascinante cómo, en medio de la persecución por los pasillos del museo y las cuevas oscuras, ellos mantienen esa chispa de inocencia que los define, haciendo que los monstruos, por muy intimidantes que sean, luzcan casi ridículos frente a su genuina y sencilla humanidad. En este punto, la narrativa se convierte en un espejo de nuestra propia necesidad de encajar. La presión de Heather Jasper Howe representa esa voz crítica que todos enfrentamos en algún momento, esa que nos hace cuestionar si realmente merecemos el lugar que ocupamos. Ver a Daphne, cuya evolución personal la lleva a dejar de ser solo una cara bonita para convertirse en una estratega capaz de defenderse con artes marciales, añade una capa de empoderamiento que equilibra la trama. Ella es el pegamento emocional del grupo, la que comprende que los trofeos en el museo no significan nada si no hay alguien con quien compartirlos. El clímax de la historia no es solo el enfrentamiento contra los villanos resucitados, sino el momento en que se despojan de las expectativas ajenas para volver a ser simplemente amigos, investigando un misterio, regresando a la esencia pura de aquel grupo de jóvenes que, sin más herramientas que su curiosidad y una vieja furgoneta, decidió que el miedo no sería un obstáculo para la verdad. Al cerrar el telón de esta odisea, queda claro que la verdadera magia de Misterios S no está en su tecnología o en sus disfraces, sino en esa lealtad incondicional que brilla más que cualquier efecto especial. La atmósfera que envuelve el desenlace de esta historia no solo cierra un capítulo de peligros sobrenaturales, sino que sella un pacto de lealtad que se siente casi sagrado. Es curioso reflexionar sobre cómo la madurez de estos personajes no llega a través de un ascenso profesional, sino a través de la aceptación de sus propias imperfecciones. El momento en el que Fred admite su frustración ante el espejo, despojándose de su característica pañoleta y de la carga del liderazgo impuesto, es un recordatorio poderoso de que los ídolos también necesitan permiso para ser vulnerables. Su arco de personaje en esta entrega es particularmente enriquecedor porque trasciende la típica caricatura del capitán invencible para mostrarnos a un joven que está aprendiendo que el verdadero valor reside en escuchar a sus compañeros antes de ejecutar un plan. Velma, por su parte, atraviesa una metamorfosis interna que la aleja del laboratorio y la acerca a la comprensión de que la intuición es un dato tan válido como una ecuación. Su interacción con Patrick,
El curador del museo añade una dimensión romántica que no solo sirve de alivio cómico, sino que suaviza sus aristas intelectuales, permitiéndole entender que el misterio más complejo de resolver es a menudo el de sus propios sentimientos. Es revelador verla dudar, dejar caer sus lentes y permitirse el caos. Ese pequeño detalle técnico de su humanidad hace que su inteligencia sea más accesible y sobre todo más admirable. Por otro lado, la química entre Daphne y Velma se fortalece como un pilar fundamental. Ya no son solo la chica de la moda y la chica de los libros, sino dos mujeres que se apoyan mutuamente contra la narrativa destructiva de la prensa. Daphne, en su faceta de estratega experta en defensa personal, demuestra que su estilo y su elegancia no son obstáculos para la eficacia, sino herramientas que le permiten navegar un mundo hostil con una gracia inigualable. Ella entiende mejor que nadie que la imagen proyectada ante el público es un arma de doble filo, y su determinación por proteger la integridad del grupo es lo que realmente mantiene a Misterios S a flote durante los momentos más oscuros de la trama. Mientras tanto, Shaggy y Scooby funcionan como el ancla que impide que el grupo se pierda en la solemnidad de su propia leyenda. En sus momentos de mayor terror, cuando los monstruos acechan entre las sombras, ellos siguen inconmodables por la bromania Yankees, recordándonos que la vida es demasiado corta para vivirla con miedo constante. Su relación es un testimonio de que la amistad, cuando es verdadera, es capaz de transmutar el pánico en valentía pura. Al verlos caminar hacia lo desconocido, una vez más con nada más que el apoyo del otro, el espectador comprende que la grandeza de Misterios no se mide en crímenes resueltos o museos llenos, sino en cada pequeño acto de valentía compartida. La conclusión final de esta aventura nos deja con la certeza de que, aunque el mundo intente etiquetarlos como celebridades, ellos siempre elegirán ser ante todo amigos en busca de la verdad y una buena recompensa. Al final de este recorrido es imposible no conmoverse ante la sencillez de su propósito original. A medida que las luces de la máquina del misterio se atenúan, se percibe un cambio fundamental en la dinámica de estos amigos. Han pasado de ser ídolos de una ciudad que los idolatra por sus triunfos a ser individuos que se valoran por sus cicatrices compartidas. La película deja de ser una simple persecución de fantasmas para convertirse en una exploración del peso de las expectativas. Es palpable el alivio que sienten al desprenderse de las cámaras de Heather Jasper Howe, esa figura que representaba la superficialidad de una fama que en lugar de protegerlos, los alejaba de lo que realmente importaba. Hay una belleza melancólica en la forma en que cada uno de ellos encuentra su lugar tras la tormenta. Fred, habiendo aceptado que no necesita ser el estratega perfecto para ser respetado, muestra una faceta más suave, casi paternal con los demás, entendiendo que el liderazgo real es un servicio y no una posición de poder. La mirada cómplice entre él y Daphne al finalizar la aventura sugiere que, tras las máscaras arrancadas y los sustos superados, han construido una base de confianza que ninguna presión externa podrá volver a quebrar. Daphne, por su parte, se ha consolidado no solo como el corazón estético del equipo, sino como el eje moral que mantiene a todos alineados con la verdad. Lo que realmente eleva esta historia por encima de cualquier otro relato de misterio es la evolución de la dupla protagonista. Shaggy y Scooby, a través de sus constantes titubeos, se convierten en los verdaderos maestros de la resiliencia. Nos enseñan que se puede avanzar con miedo, que el hambre es una metáfora perfecta para el deseo de vivir plenamente, y que el cariño genuino entre un humano y su perro es capaz de desmantelar cualquier plan siniestro, por más complejo que sea. Su lealtad no es una decisión heroica tomada en un momento de lucidez, sino un instinto primario que brota de años de compartir el mismo asiento, la misma comida y el mismo terror ante lo desconocido. En última instancia, lo que queda en el aire es la calidez de su hogar sobre ruedas. La máquina del misterio ya no es solo un vehículo, sino el símbolo de una vocación compartida. El mundo exterior puede verlos como investigadores eficaces, pero para ellos la recompensa real es el viaje mismo y la garantía de que al final del día nadie se quedará atrás. Esta aventura nos deja una lección contundente sobre la autenticidad. Por muchas veces que intenten convertirnos en productos o personajes de una narrativa impuesta, la verdad siempre residirá en esos momentos pequeños,
privados y humanos donde nos permitimos ser quienes realmente somos, sin necesidad de demostrar nada a nadie, solo disfrutando de la paz que otorga la amistad incondicional. El desenlace de esta etapa de sus vidas deja una huella profunda en la arquitectura de Misterios S. No se trata solo de haber vencido a un científico resentido o de haber restaurado su nombre en las portadas de los periódicos de Coolsville, sino de haber sobrevivido a la crisis existencial que supone ser una figura pública. Cuando la adrenalina se disipa y los ecos de los monstruos resucitados se desvanecen, lo que queda es una quietud reveladora. Los miembros de la pandilla comprenden que, a pesar de los disfraces, las trampas sofisticadas y la fama, su verdadera identidad no reside en los archivos del museo, sino en la cotidianeidad de su convivencia. La transformación interna de los personajes se siente sobre todo en los silencios. Ya no necesitan comunicarse a través de tácticas de combate o teorías científicas complejas. Hay una madurez palpable en la forma en que ahora se miran. Fred, al abandonar la necesidad de mantener una imagen impoluta, empieza a permitir que su lado creativo y menos estructurado brille, mientras que Velma acepta con serenidad que la vida es inherentemente caótica y que los sentimientos, al igual que los misterios más difíciles, no siempre se resuelven con lógica pura, sino con paciencia y empatía. Este cambio de perspectiva los hace más humanos, más cercanos a cualquier persona que, como ellos, intenta encontrar un equilibrio entre sus ambiciones y sus afectos. Daphne sigue siendo el faro que guía la cohesión emocional del grupo, demostrando que su evolución como mujer de acción no ha sacrificado su esencia, sino que la ha potenciado. Ella es quien, con una sonrisa serena, recordará siempre que el peligro fue una oportunidad para fortalecer sus vínculos, no para fracturarlos. Mientras tanto, Shaggy y Scooby, los eternos optimistas a pesar de sus constantes temblores, regresan a sus rutinas con una gratitud renovada. Para ellos, el mundo exterior es un lugar intimidante, pero se vuelve un patio de juegos infinito mientras tengan un sándwich que compartir y la absoluta certeza de que el otro estará a su lado para enfrentar la próxima sombra que se cruce en su camino. En el horizonte de sus futuras aventuras ya no hay sombra de inseguridad. La experiencia les ha enseñado que el miedo es solo una máscara más esperando a ser retirada. Al poner en marcha su furgoneta, dejando atrás la ciudad y los reflectores, no huyen de nada, sino que avanzan hacia su siguiente destino con una lealtad que se ha consolidado en hierro. Han aprendido que en este mundo lleno de pretensiones y villanos disfrazados, lo más heroico que alguien puede hacer es permanecer fiel a sí mismo y a sus amigos. La historia de Misterios S continúa no bajo el escrutinio de la fama, sino bajo el cálido resplandor de una amistad que, como ellos mismos han descubierto, es el único misterio que vale la pena vivir para siempre. Scooby-Doo 2 Monstruos en Libertad se erige como una pieza fundamental de la nostalgia cinematográfica de principios de los 2000, consolidando una transición audaz del formato animado clásico a la acción real, con una irreverencia muy propia de la época. La película no solo logra capturar la esencia de la serie original, sino que funciona como un homenaje metanarrativo a la cultura de los monstruos, apoyándose en la química establecida de sus protagonistas. Freddie Prinze Jr., quien encarna a Fred, aporta una vulnerabilidad cómica que contrasta perfectamente con la determinación un tanto ingenua de Daphne, interpretada por Sarah Michelle Gellar. Esta última, consolidada ya como un icono tras su paso por Buffy la cazavaprensas, imprime a su personaje una sofisticación física que eleva las secuencias de acción, recordándonos que su carrera siempre estuvo marcada por la capacidad de equilibrar lo sobrenatural con la elegancia actoral. El guión de James Gunn, previo a su etapa consagrada en el universo de los superhéroes, revela aquí sus primeras grandes lecciones sobre cómo tratar con equipos disfuncionales. La dinámica entre Matthew Lillard y el ingenio digital de Scooby es el corazón palpitante de la obra. Lillard, quien prácticamente se convirtió en Shaggy para el resto de su trayectoria, demuestra una entrega física asombrosa, casi slapstick, que mantiene el ritmo frente a una avalancha de efectos especiales que para 2004 representaban un paso adelante en la integración de criaturas digitales en entornos reales. El villano, el enmascarado, funciona como un vehículo narrativo para explorar el miedo a la obsolescencia,
un tema que resuena profundamente con la trayectoria de los personajes que ven cómo el mundo cambia a su alrededor mientras ellos intentan mantener su identidad como investigadores. Lo que hace que esta secuela destaque es su autoconciencia. A diferencia de otras adaptaciones, aquí existe una voluntad deliberada de celebrar el legado de Hanna-Barbera, permitiendo que el espectador disfrute de un desfile de villanos clásicos sin que la historia pierda su brújula. La dirección de Raja Gosnell logra que Coolsville se sienta como un personaje más, un escenario de neón y misterio que sirve de lienzo para la evolución de Velma, encarnada por Linda Cardellini, cuya carrera posterior demostraría la profundidad actoral que ya asomaba en esos breves momentos de duda intelectual ante las pistas del caso. Es una película que entiende perfectamente a su audiencia, mezclando la comedia escatológica propia del momento con una estructura de misterio tradicional que, lejos de ser un lastre, se convierte en el esqueleto perfecto para una aventura llena de color. En última instancia, la cinta sobrevive al paso del tiempo, porque se toma en serio el absurdo de su premisa, ofreciendo una experiencia que no pretende ser más de lo que es, pero que cumple con creces su promesa de entretenimiento puro y sincero. El éxito de esta entrega no reside únicamente en su fidelidad visual, sino en cómo logra expandir el universo emocional de la pandilla, dotándolos de inseguridades reales que los sacan de la caricatura para convertirlos en figuras con las que el espectador puede conectar. Es fascinante observar cómo la película profundiza en la crisis de identidad de Fred, quien, al verse cuestionado por la opinión pública tras los errores cometidos en el caso, atraviesa un arco de redención que Freddie Prinze Jr. maneja con una mezcla de frustración y tenacidad. Esta vertiente humana se siente auténtica, como si los actores estuvieran canalizando sus propias experiencias dentro de una industria que suele encasillar a sus figuras más brillantes. Por su parte, la Velma de Linda Cardellini es el ancla intelectual que sostiene el peso dramático. Su incipiente romance con Patrick aporta una capa de vulnerabilidad emocional necesaria, permitiendo ver a la genio del grupo fuera de su zona de confort, enfrentándose a dilemas afectivos que terminan por humanizar sus deducciones lógicas. La relación entre Shaggy y Scooby, siempre el núcleo emocional, alcanza aquí una sofisticación única. La actuación de Matthew Lillard es un estudio de caso sobre la entrega absoluta, logrando una simbiosis física con un personaje generado por computadora que incluso décadas después se siente orgánica. Hay una chispa de camaradería genuina que trasciende la pantalla, un reflejo de esa amistad incondicional que define a la franquicia, pero con un toque de madurez cómica que solo los actores experimentados pueden imprimir. Esos momentos de lealtad, mezclados con la torpeza inherente de ambos, son el contrapeso perfecto para el tono a veces frenético de la trama. La estética de la película, con su paleta de colores vibrantes y escenarios cargados de detalles nostálgicos, parece un tributo constante a la psicodelia de los años 60, modernizada para el lenguaje visual del nuevo milenio. Esta elección no es casual, pues el diseño de producción busca constantemente ese equilibrio entre el horror gótico de los monstruos clásicos y el tono desenfadado de una comedia de aventuras. Al revisar el papel de Sarah Michelle Gellar, resulta imposible no admirar cómo su capacidad para la acción, pulida en sus años combatiendo fuerzas oscuras en la televisión, le permitió aportar una fisicidad y una elegancia a Daphne que redefinió al personaje, transformándola de una damisela en apuros en una estratega capaz de liderar con estilo. La película, en esencia, es una celebración de lo que significa ser un inadaptado que encuentra su propósito trabajando en equipo, una lección que resuena tanto hoy como en su estreno, recordándonos que incluso ante las amenazas más grotescas y surreales, el lazo de la amistad y la curiosidad por desentrañar la verdad son las herramientas más poderosas del arsenal humano. Resulta conmovedor reflexionar sobre cómo esta cinta logra elevar la figura de los secundarios y el entorno mismo de Coolsville a una categoría de culto, transformando lo que pudo ser un simple despliegue técnico en un estudio sobre la pertenencia y el valor de la identidad colectiva. La presencia de personajes como el villano el enmascarado no es solo un recurso para el conflicto, sino una representación alegórica del peso del pasado que acecha constantemente a la pandilla.
obligándoles a cuestionar si su labor como cazadores de misterios sigue teniendo un lugar en una sociedad que a menudo prefiere la desinformación al razonamiento crítico. En este sentido, la película se siente como un espejo de la propia evolución actoral de sus protagonistas, quienes tras este proyecto tomaron caminos divergentes hacia el drama serio y la producción, pero que aquí mantuvieron una cohesión envidiable, demostrando que la complicidad ante la cámara no se puede fingir ni fabricar. Es imperativo destacar la labor de dirección en el manejo de las secuencias de acción, donde el caos visual nunca termina por eclipsar la esencia humana de los personajes. Hay una ternura palpable en la forma en que el guión permite a Daphne y Fred explorar su dinámica de pareja, alejándose de los tropos románticos vacíos para centrarse en un apoyo mutuo que nace de la admiración profesional y el respeto compartido. Sarah Michelle Gellar brilla al inyectar esa chispa de independencia feroz que sus seguidores aprendieron a amar, mientras que Freddie Prinze Jr. aporta la melancolía justa de quien sabe que los días de gloria están bajo constante escrutinio. Esta profundidad en la caracterización transforma la pantalla en un espacio de consuelo, donde el espectador no solo ve a un perro parlante y sus amigos, sino a un grupo de personas buscando su lugar en el mundo, navegando entre la presión del éxito y la satisfacción de resolver un enigma más. En última instancia, el legado de esta secuela radica en su valentía para abrazar el absurdo sin soltar la mano del corazón. Cada decorado, desde la misteriosa cueva de los monstruos hasta la acogedora oficina de la organización, está impregnado de una atmósfera que se siente intensamente viva y familiar. La película se eleva sobre otras adaptaciones gracias a esa capacidad de inyectar alma en los efectos digitales, creando una experiencia que, lejos de envejecer, se ha convertido en una pieza de museo del optimismo pop. Es un recordatorio, quizás involuntario pero sumamente efectivo, de que, a pesar de la complejidad de la vida adulta o de los monstruos que nos acechan en el camino, la lealtad absoluta de un amigo y la determinación por encontrar la verdad bajo cualquier máscara son los valores que verdaderamente permanecen cuando las luces de la sala se encienden. La longevidad de esta propuesta cinematográfica se asienta, en gran medida, sobre la inteligencia emocional con la que los guionistas decidieron tratar el crecimiento de sus protagonistas. Ya no se trata únicamente de desenmascarar fantasmas en un edificio abandonado, sino de enfrentar el temor colectivo a la irrelevancia en un mundo que avanza a pasos agigantados. Resulta profundamente emotivo ver a Shaggy y Scooby, a menudo relegados al papel de alivio cómico, asumir un peso existencial cuando el grupo duda de sus capacidades. Esa inseguridad compartida los transforma en espejos de cualquier joven adulto intentando definir su vocación bajo la mirada implacable de la opinión pública. La interpretación de Matthew Lillard es, en este sentido, una clase magistral de vulnerabilidad. Él no solo interpreta a un personaje, sino que encarna la esencia de la lealtad incondicional que define la verdadera amistad. Una fuerza que en la narrativa se presenta como la única defensa real contra el caos absoluto. La caracterización de Velma, por su parte, marca un punto de inflexión en cómo el cine familiar de la época abordaba la inteligencia femenina. Linda Cardellini dota a su personaje de una dimensión tridimensional al otorgarle un arco narrativo que trasciende su función de enciclopedia ambulante. Su búsqueda de validación profesional, mezclada con la torpeza encantadora que surge al intentar conectar sentimentalmente con Patrick, humaniza una figura que en la animación solía ser rígida. Esta decisión de guión permite que el espectador sienta una empatía genuina hacia sus dilemas, recordándonos que incluso las mentes más brillantes pueden tambalearse ante la incertidumbre emocional. Es precisamente este contraste entre la mente analítica de Velma y el corazón impulsivo de Shaggy lo que le otorga a la película un equilibrio dinámico que pocas producciones de aquel entonces lograron mantener con tanta solvencia. Finalmente, el trasfondo de Coolsville como un escenario casi gótico pero saturado de color, actúa como un contenedor de memorias y sueños. Cada rincón de la ciudad, desde los laboratorios llenos de artilugios tecnológicos hasta los museos donde habitan los ecos de los monstruos, respira una historia que el espectador siente como propia. La película se convierte así en una carta de amor a quienes crecieron viendo los dibujos originales,
pero se niega a ser prisionera del pasado, optando por una identidad propia que celebra la excentricidad con orgullo. Al cerrar los ojos y recordar el impacto de esta obra, no solo rescatamos las risas o los efectos visuales, sino esa sensación de pertenencia que los personajes proyectan al mantenerse unidos contra la adversidad. Es una obra que nos susurra que, mientras exista el deseo de aprender, la lealtad de un amigo fiel y el coraje para quitar la máscara a nuestros propios monstruos, siempre habrá una aventura esperándonos al doblar la esquina. La resonancia de Scooby-Doo, Dos monstruos en libertad, también reside en su habilidad para redefinir el concepto del heroísmo dentro de un marco mundano. A menudo las producciones enfocadas en el público juvenil caen en la tentación de convertir a sus protagonistas en figuras inalcanzables, casi divinizadas, pero esta película elige el camino de la imperfección deliberada. La pandilla de Misterio a la Orden no triunfa porque sean seres dotados de habilidades sobrehumanas, sino porque aceptan sus flaquezas y las integran en su estrategia. Ese componente humano, casi palpable, es lo que permite que el espectador sienta una cercanía casi protectora hacia ellos. Al ver a Fred vacilar ante el liderazgo o a Daphne intentar reconciliar su faceta más estética con su indudable destreza física, se rompe esa barrera entre el ídolo de pantalla y el espectador que, en su propia vida, lidia con las dudas de su vocación o su identidad. Esa autenticidad actoral brilla especialmente cuando se analizan los silencios entre las escenas de acción. Hay una química grupal que parece haber trascendido el guión. Se perciben los gestos sutiles, en las miradas cómplices que intercambian los actores y en cómo la energía del set parece haberse trasladado a la imagen final. Linda Cardellini en particular logra que la transformación de Velma sea creíble y profundamente conmovedora, proyectando una seguridad que crece conforme avanza el metraje, un arco de desarrollo que refleja la confianza que los propios intérpretes debieron desarrollar en un entorno de trabajo que les exigía interactuar con el vacío durante gran parte del rodaje. Esos desafíos técnicos, en lugar de frenar sus interpretaciones, les obligaron a elevar su nivel de compromiso, resultando en una naturalidad sorprendente ante criaturas digitales que hoy, años después, aún conservan una tridimensionalidad asombrosa. El escenario de Coolsville no debe ser subestimado como un mero decorado, sino como una representación física del estado emocional del grupo. La paleta cromática saturada y casi febril funciona como un recordatorio constante de que la vida bajo la lente de la investigación es una experiencia vibrante y a menudo incontrolable. Es fascinante cómo la película utiliza este entorno para fomentar el sentido de camaradería, convirtiendo la oficina de la pandilla en un refugio contra la hostilidad del mundo exterior. En este sentido, la obra trasciende el género de la comedia de misterio para convertirse en una oda a la familia elegida, recordándonos que, independientemente de la magnitud de las amenazas que enfrentamos, la verdadera fortaleza emana de quienes están dispuestos a acompañarnos en la búsqueda de la verdad. Al concluir el visionado, queda la impresión perdurable de que esta película no solo es una adaptación de dibujos animados, sino un testamento visual sobre la importancia de mantenerse fiel a uno mismo. Incluso cuando el mundo insiste en que nos despojemos nuestras excentricidades especiales para encajar en lo convencional. Hola a todos, bienvenidos al canal Plot Crunch. Si les gusta el contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar un buen like para apoyar el proyecto. En el video de hoy vamos a analizar y comentar la película Scooby-Doo 2, Monstruos Sueltos del año 2004. La historia comienza en la ciudad de Coolsville, donde la famosa pandilla de misterios S.A. vive su mejor momento. Fred, Daphne, Velma, Shaggy y el siempre hambriento Scooby-Doo son celebridades locales, tanto que han inaugurado un museo dedicado a los villanos que han desenmascarado a lo largo de su carrera. Es fascinante ver cómo estos amigos que empezaron como aficionados resolviendo acertijos en una furgoneta destartalada han logrado consolidar su reputación como investigadores profesionales. Su enfoque siempre ha sido la lógica de Velma, la valentía temeraria de Fred, el estilo de Daphne y la química cómica pero efectiva de los dos inseparables compañeros, Shaggy y Scooby, quienes encuentran motivación en cada rincón gracias a su amor incondicional por los aperitivos. Todo cambia durante la inauguración del museo cuando un misterioso villano enmascarado aparece en escena
y cobra vida a uno de los antiguos disfraces, el pterodáctilo fantasma, sembrando el pánico entre los asistentes. Este evento marca el inicio de una pesadilla que pone a prueba la unidad del grupo. La opinión pública, liderada por una reportera ambiciosa llamada Heather Jasper Howe, comienza a cuestionar la eficacia de los chicos y pronto la reputación de la pandilla se desmorona. Es un giro interesante ver cómo el peso de la fama afecta a personas que solo buscaban resolver acertijos por vocación, llevándolos a dudar de su capacidad para seguir adelante. Mientras intentan limpiar su nombre, los protagonistas se ven obligados a enfrentarse a una horda de sus antiguos enemigos que han regresado a la vida gracias a un científico loco que busca venganza. La película brilla cuando vemos la evolución técnica de los personajes. Por ejemplo, el laboratorio improvisado de Velma se convierte en el núcleo de la investigación, donde ella intenta aplicar el método científico a lo sobrenatural, mientras Fred lucha por recuperar su liderazgo tras ser humillado por el villano. La dinámica entre ellos es humana y llena de matices, mostrando que incluso los cazadores de fantasmas más experimentados tienen inseguridades. El conflicto central es un despliegue de nostalgia. Los monstruos de goma y neón de los años 70, que formaron parte de la inspiración original de los creadores de la franquicia, regresan con un aspecto visual mucho más impactante gracias a los efectos especiales. Ver al Caballero Negro, al fantasma del Capitán Cutler y al fantasma de 10.000 voltios cobrar vida es un recordatorio del legado de Misterios S. La resolución llega mediante el crecimiento personal de cada miembro, especialmente de Shaggy y Scooby, quienes demuestran que, a pesar de su cobardía innata, su lealtad es la fuerza más poderosa contra cualquier mal. Al final, el grupo comprende que su éxito no reside en el reconocimiento externo ni en los museos, sino en la confianza absoluta que se tienen el uno al otro al enfrentar lo desconocido. Es una historia sobre la redención, el valor de la amistad y la importancia de recordar que, por muy terrorífico que sea el villano, siempre hay una máscara que se puede arrancar para revelar la verdad. Lo que hace que esta aventura sea tan profundamente humana es precisamente el contraste entre la mitología que han construido y su vulnerabilidad cotidiana. Mientras el mundo los mira a través de la lente de las cámaras de televisión esperando el siguiente movimiento heroico, ellos se enfrentan a un vacío emocional que pocas veces se menciona en las crónicas de sus éxitos. Fred, que siempre ha sido la encarnación de la seguridad y el liderazgo, se siente despojado de su identidad al perder el control de la situación, y es conmovedor observar cómo su fachada de líder nato se resquebraja, revelando a un joven que simplemente intenta proteger a su familia elegida. Por otro lado, la brillante Velma encuentra en este caso un desafío intelectual que le resulta desconcertante. Ella, que siempre ha tenido una respuesta racional para cada fenómeno, se ve superada por una realidad que desafía sus esquemas, lo que la obliga a madurar y a entender que el mundo no siempre se rige por fórmulas matemáticas. La relación entre Shaggy y Scooby-Doo, el corazón palpitante de todo el equipo, alcanza niveles de ternura inusitados. Su inspiración nunca ha sido la gloria ni los titulares de los periódicos, sino la simple búsqueda de una tarde tranquila con una porción de pizza y la seguridad de no estar solos en la oscuridad. Cuando el miedo los paraliza, es su vínculo inquebrantable el que termina salvando el día, recordándonos que la verdadera valentía no es la ausencia de terror, sino la capacidad de avanzar a pesar de que las rodillas nos tiemblen. Es fascinante cómo, en medio de la persecución por los pasillos del museo y las cuevas oscuras, ellos mantienen esa chispa de inocencia que los define, haciendo que los monstruos, por muy intimidantes que sean, luzcan casi ridículos frente a su genuina y sencilla humanidad. En este punto, la narrativa se convierte en un espejo de nuestra propia necesidad de encajar. La presión de Heather Jasper Howe representa esa voz crítica que todos enfrentamos en algún momento, esa que nos hace cuestionar si realmente merecemos el lugar que ocupamos. Ver a Daphne, cuya evolución personal la lleva a dejar de ser solo una cara bonita para convertirse en una estratega capaz de defenderse con artes marciales, añade una capa de empoderamiento que equilibra la trama. Ella es el pegamento emocional del grupo, la que comprende que los trofeos en el museo no significan nada si no hay alguien con quien compartirlos. El clímax de la historia
no es solo el enfrentamiento contra los villanos resucitados, sino el momento en que se despojan de las expectativas ajenas para volver a ser simplemente amigos, investigando un misterio, regresando a la esencia pura de aquel grupo de jóvenes que, sin más herramientas que su curiosidad y una vieja furgoneta, decidió que el miedo no sería un obstáculo para la verdad. Al cerrar el telón de esta odisea, queda claro que la verdadera magia de Misterios S no está en su tecnología o en sus disfraces, sino en esa lealtad incondicional que brilla más que cualquier efecto especial. La atmósfera que envuelve el desenlace de esta historia no solo cierra un capítulo de peligros sobrenaturales, sino que sella un pacto de lealtad que se siente casi sagrado. Es curioso reflexionar sobre cómo la madurez de estos personajes no llega a través de un ascenso profesional, sino a través de la aceptación de sus propias imperfecciones. El momento en el que Fred admite su frustración ante el espejo, despojándose de su característica pañoleta y de la carga del liderazgo impuesto, es un recordatorio poderoso de que los ídolos también necesitan permiso para ser vulnerables. Su arco de personaje en esta entrega es particularmente enriquecedor porque trasciende la típica caricatura del capitán invencible para mostrarnos a un joven que está aprendiendo que el verdadero valor reside en escuchar a sus compañeros antes de ejecutar un plan. Velma, por su parte, atraviesa una metamorfosis interna que la aleja del laboratorio y la acerca a la comprensión de que la intuición es un dato tan válido como una ecuación. Su interacción con Patrick, el curador del museo, añade una dimensión romántica que no solo sirve de alivio cómico, sino que suaviza sus aristas intelectuales, permitiéndole entender que el misterio más complejo de resolver es a menudo el de sus propios sentimientos. Es revelador verla dudar, dejar caer sus lentes y permitirse el caos. Ese pequeño detalle técnico de su humanidad hace que su inteligencia sea más accesible y sobre todo más admirable. Por otro lado, la química entre Daphne y Velma se fortalece como un pilar fundamental. Ya no son solo la chica de la moda y la chica de los libros, sino dos mujeres que se apoyan mutuamente contra la narrativa destructiva de la prensa. Daphne, en su faceta de estratega experta en defensa personal, demuestra que su estilo y su elegancia no son obstáculos para la eficacia, sino herramientas que le permiten navegar un mundo hostil con una gracia inigualable. Ella entiende mejor que nadie que la imagen proyectada ante el público es un arma de doble filo, y su determinación por proteger la integridad del grupo es lo que realmente mantiene a Misterios S a flote durante los momentos más oscuros de la trama. Mientras tanto, Shaggy y Scooby funcionan como el ancla que impide que el grupo se pierda en la solemnidad de su propia leyenda. En sus momentos de mayor terror, cuando los monstruos acechan entre las sombras, ellos siguen inconmodables por la bromania Yankees, recordándonos que la vida es demasiado corta para vivirla con miedo constante. Su relación es un testimonio de que la amistad, cuando es verdadera, es capaz de transmutar el pánico en valentía pura. Al verlos caminar hacia lo desconocido, una vez más con nada más que el apoyo del otro, el espectador comprende que la grandeza de Misterios no se mide en crímenes resueltos o museos llenos, sino en cada pequeño acto de valentía compartida. La conclusión final de esta aventura nos deja con la certeza de que, aunque el mundo intente etiquetarlos como celebridades, ellos siempre elegirán ser ante todo amigos en busca de la verdad y una buena recompensa. Al final de este recorrido es imposible no conmoverse ante la sencillez de su propósito original. A medida que las luces de la máquina del misterio se atenúan, se percibe un cambio fundamental en la dinámica de estos amigos. Han pasado de ser ídolos de una ciudad que los idolatra por sus triunfos a ser individuos que se valoran por sus cicatrices compartidas. La película deja de ser una simple persecución de fantasmas para convertirse en una exploración del peso de las expectativas. Es palpable el alivio que sienten al desprenderse de las cámaras de Heather Jasper Howe, esa figura que representaba la superficialidad de una fama que en lugar de protegerlos, los alejaba de lo que realmente importaba. Hay una belleza melancólica en la forma en que cada uno de ellos encuentra su lugar tras la tormenta. Fred, habiendo aceptado que no necesita ser el estratega perfecto para ser respetado, muestra una faceta más suave, casi paternal con los demás, entendiendo que el liderazgo real es un servicio y no una posición de poder.
La mirada cómplice entre él y Daphne al finalizar la aventura sugiere que, tras las